se encuentran esta semana? Espero que estén bien. Me han llegado algunos trabajos que se plantearon la semana pasada con Scratch, así que veo que algunos o muchos de ustedes han podido instalar el programa. Los felicito por la creatividad y por haberme hecho llegar esas cosas que diseñaron ahí para realizar la propuesta de la semana pasada. Vamos a seguir viendo un poco sobre Scratch en el día de hoy. Trabajar un poquito con el entorno para entenderlo mejor. No podríamos decir que Scratch es un lenguaje de programación, pero sí un entorno en el cual desarrollar actividades basadas en un lenguaje que sí es un poco interno de ese entorno Scratch, pero utiliza obviamente una estructura, un lenguaje para trabajar. Todos utilizamos lenguajes para comunicarnos. Y algunas características del lenguaje justamente pasan por tener una sintaxis de cómo se estructura el idioma que estamos hablando. Por ejemplo, en español, que es un lenguaje, un idioma para utilizar el lenguaje, tenemos una estructura definida de cómo se forman las palabras. Hay una gramática, ¿verdad? Y también tenemos una lista de palabras, que es lo que encontramos cuando utilizamos un diccionario. Palabras que componen a ese lenguaje, a ese idioma, podríamos decir, ¿sí? En los lenguajes de programación pasa lo mismo. Tenemos palabras que utilizamos en ese idioma, en ese lenguaje de programación, pero también hay una sintaxis, hay como una gramática que debemos respetar, a veces respetarla mucho más que lo que respetaríamos un lenguaje hablado por seres humanos, porque en un lenguaje hablado por seres humanos yo puedo cometer algunos pequeños errores y mi interlocutor me va a entender. En el caso de las máquinas tenemos que ser más precisos en lo que hacemos, y por eso es que yo les decía días atrás que tenemos que ser muy prolijos en el desarrollo de una actividad. Sin embargo, esto no nos debe asustar, ya que vamos a ver que en este entorno que vamos a trabajar Scratch, la manera de armar la estructura de ese lenguaje es visual. Como han visto ustedes, trabajamos con bloques, y los bloques tienen ciertas ayudas que nos permiten armar la estructura de un programa casi sin equivocarnos. Obviamente que hay que razonar qué es lo que queremos hacer, la forma como lo que queremos llegar a un resultado, y tener una idea de cómo se utilizan esos bloques. Pero los bloques nos ofrecen ayudas para no equivocarnos en cuanto a cosas graves, podríamos decir, de estructura, que lo vamos a ver ahora a continuación. Así que lo que nos toca ver en el día de hoy es ver cómo trabajar con ese entorno que tenemos en Scratch. Vamos a ver alguna pequeña diferencia entre un par de ediciones de Scratch que existen, pero obviamente este año vamos a trabajar en la versión más reciente posible. Y vamos a ver cómo esos bloques tienen ciertas propiedades que nos van a simplificar en el trabajo. Lo que vamos a ver hoy es importante para el resto de nuestro curso de Scratch. Así que si ustedes están tomando nota de lo que estamos trabajando, lo de hoy es algo importante, ¿sí? Y si quieren dejar marcado este video allí en la sección de favoritos o descargarlo, también es un video importante para recordar la estructura. Aunque a medida que trabajemos en Scratch, estas cosas van a quedar totalmente comprendidas y lo van a hacer con total naturalidad. Vamos entonces a lo que nos toca trabajar. Esta es la pantalla que me ofrece Scratch para trabajar en la última versión que puedo descargar para el escritorio. Obviamente puede haber alguna diferencia con la versión que instalemos en un dispositivo móvil, el que utilicemos a través de la web o en versiones anteriores. Pero vamos a ver las secciones que encontramos aquí y no van a diferir mucho de las demás versiones o ediciones que podamos descargar. Tenemos solo unas pocas opciones en el menú principal arriba, principalmente para poder desde archivo crear un nuevo proyecto o guardar el actual, o incluso poder abrir algún proyecto que hayamos estado trabajando anteriormente. Esta sección contiene el acceso a los principales bloques en pantalla.
podemos ir seleccionando entre las distintas categorías. Vemos que cada color define un tipo de bloque y vamos a ir seleccionándolos aquí, o podemos bajar la barra que aparece al final de esta sección y vamos a arrastrar cada bloque correspondiente a la zona de programación. Cuando elegimos los bloques que queremos utilizar para nuestro proyecto, los vamos a arrastrar al área de programación, donde se van a ir acomodando y pegando los bloques en el orden correcto para que nuestro proyecto tenga un sentido. El escenario contiene a todos los personajes y objetos sobre los cuales estamos programando, cambiando sus propiedades y comportamientos. En la parte inferior podemos ver justamente los ajustes de propiedades para cada objeto, para cada personaje y también para los escenarios, porque estos podemos modificarlos, cambiarle su apariencia o incluso crear algún escenario a nuestro propio gusto y antojo. Para este ejemplo vamos a intentar mover el gatito por la pantalla 200 pasos y vamos a hacerlo primeramente hacia adelante. Lo que tenemos que utilizar son estos bloques que aparecen en pantalla y cuando estén acomodados como los vemos vamos a pulsar en la banderita verde. Para que el gato pueda regresar hacia atrás vamos a trabajar con órdenes que apunten en distintas direcciones. Aquí vemos en la gráfica cómo podemos cambiar la ruta y el lugar hacia donde apunta el gatito para que retroceda la misma cantidad de pasos. Como notarán, el problema es que casi no podemos apreciar el movimiento del gatito porque el movimiento se realiza una cosa a continuación de la otra y a una velocidad muy grande. Por eso es oportuno utilizar entre algunas órdenes la opción para que el gato espere unos segundos entre movimiento y movimiento.